todos ustedes, para sus maestros, para la colectividad, etcétera, porque conjuntar a las personas que, como ustedes han visto en el programa que tenemos de Semana Humanidad, nos van a acompañar, es un logro. Son personas llenas de experiencia, llenas de conocimientos, que vienen a compartir de la manera más desinteresada estas mismas con todos ustedes y con nosotros. Hoy inauguramos esta semana que esperamos, no sea una, sino muchas más, dentro de algunos años, digamos, viene la 30ª Semana del Derecho y todos felices y haciendo remembranzas de esta misma, hoy con la presencia de nuestro señor rector, el doctor don Juan González Alcántara, a quien pido un fuerte aplauso. Lo que son estos eventos es leer los currículos de los ponentes. El doctor, no necesitamos decir mucho de él, yo mencionaré algunas cosas porque nos trataremos toda la mañana como con muchos de nuestros doctores y nuestros invitados. El doctor es licenciado, especialista en finanzas públicas, doctor en Derecho, tiene estudios en la Universidad de Harvard, tiene una maestría en otras universidades, y tiene una experiencia muy vasta, sobre todo en el tema que hoy nos vamos a abordar. El maestro, el doctor, él es especialista en la cuestión de derechos civiles y el tema que hoy va a abordar, que todos ustedes conocen, es el interés superior del menor como derecho humano. ¿Quién mejor que un magistrado, que es su caso, un magistrado de lo familiar, de la cuarta sala familiar, hoy nos hable sobre esa realidad? Con su vasta experiencia como docente, su vasta experiencia obviamente como especialista en la materia y sobre todo su vasta experiencia como persona. ¿Qué es más importante en una sociedad que el menor? El menor, que es la parte de la esperanza, el futuro de una sociedad, y hablar de él y los derechos que él tiene. Sabemos que nuestra sociedad, como otras muchas, han sido vulneradas en esa parte tan sensible. Vamos a ver hoy, escuchar de la voz del doctor González Alcántara, esta ponencia que hoy seguramente nos va a alimentar y nos va a hacer crecer en el interés de ver sobre este ámbito muchas cosas más. Le dejamos la palabra al doctor González Alcántara, agradeciéndole, nuestro rector institucional, su presencia como siempre. Gracias, señor rector. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un honor estar en esta ocasión, una vez más, en este auditorio que tiene tantos recursos para todos nosotros. El tema que me han pedido desarrollar es el interés superior de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Es un tema muy interesante. Sabemos que la infancia es el futuro, y si la infancia está bien, el futuro del país y de una nación va a ser algo importantísimo. Antes de la vigencia de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la mayoría de las legislaciones de los menores se inspiraban en la doctrina de la situación irregular, aunque la generalidad gradualmente ha evolucionado a la aplicación de la doctrina de la protección integral. Dentro de esta visión de protección integral de la niñez, podríamos adscribir a esta noción el interés superior del menor, que ha planeado y ha permeado nuestro sistema jurídico mexicano al grado de ser un principio rector de nuestra Carta Magna por disposición expresa de su artículo 4 y por tanto es el eje y la base argumentativa fundamental por la que se abordan los problemas inherentes a los menores. Hay diversos instrumentos internacionales que explicitan los alcances y efectos de lo que debe de entenderse por el interés superior del menor, como sería el numeral primero de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 2 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el ordinario 19 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Existen diversas acepciones y nociones, tanto doctrinales como legislativas, de qué debe de comprenderse como interés superior del menor, pero como explicita una autora que se llama Mary Beloff, dentro de las variadas definiciones del interés superior del niño hay coincidencias en que puede ser definido como un mandato del Estado para privilegiar
determinados derechos de los niños frente a situaciones conflictivas en las que se deben de regular o restringir o limitar incluso los derechos individuales o los intereses colectivos. De este modo, presentar un contenido normativo específico que supone que determinados derechos de los niños poseen un mejor interés o prevalencia respecto de otros derechos individuales o intereses individuales colectivos. Pero para comprender la aplicación práctica de la noción del interés superior del niño, es importante resaltar lo considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC 17 del 2002, misma de la que reproducimos ciertos párrafos relevantes. Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y en las necesidades de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como de la naturaleza y alcance de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este asunto se vincula con los examinados párrafos precedentes. Si se toma en cuenta que la Convención sobre los Derechos del Niño alude al interés superior de éste como punto de referencia para asegurar efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de todas sus potencialidades. A este criterio han de ceñirse todas las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar en la mayor medida posible la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere cuidados especiales. El artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir medidas especiales de protección. En ambos casos, la necesidad de adoptar estas medidas asociadas proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, su inmadurez o su inexperiencia. En conclusión, es preciso ponderarse no solamente por el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla un niño. Como se aprecia, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como nuestro último intérprete de la convencionalidad de nuestro sistema regional de derechos humanos, ha asimilado la noción del interés superior del menor como una obligación imperativa del Estado para proveer de las medidas necesarias y especiales para la debida protección de los infantes, pero además de que las referidas medidas deben de abordar también las peculiaridades en las que se encuentren estos, es decir, que esta noción de interés superior del menor también debe ser y tiene que ser casuística y por lo tanto debe de acoplarse al caso concreto. Este entendido casuístico del interés superior del menor ha sido comprendido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como consecuencia de ser un concepto jurídico indeterminado, lo que ha implicado ciertas dificultades a los operadores jurídicos para su aplicación práctica. En consecuencia de lo anterior, y para poder orientar debidamente su aplicación, nuestro más alto tribunal de jurisprudencia definida ha establecido los parámetros que deben de colmarse siempre para la aplicación del interés superior del menor en los casos en que los derechos de estos se vean involucrados por parte de los juzgadores, y tales parámetros serían los siguientes. Primero, se debe de satisfacer por el medio más idóneo las necesidades materiales básicas o vitales del menor y las de tipo espiritual, afectiva y educacionales. Segundo, se debe de atender a los deseos, a los sentimientos y opiniones del menor siempre que sean compatibles con lo anterior y deben de ser interpretados de acuerdo con su personal madurez,
o discernimiento. Y tercero, se debe de mantener, si es posible, el status quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia de todas las alteraciones del mismo que pudiera tener su personalidad para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, porque el juez, todos los jueces, tendrán que examinar las circunstancias específicas de cada caso concreto para poder llegar a una solución estable, a una solución justa y a una solución equitativa, especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que pueden entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea en que favorezca siempre al menor. Lo anterior significa que en términos de los derechos sustantivos, al momento de decidir la norma que deberá de aplicarse para resolver cualquier asunto, los juzgadores deberán de basarse en los parámetros antes establecidos y deberán ineludiblemente establecer el derecho que cumpla con las mejores condiciones para el menor en abstracto, pero que lo satisfaga con las peculiaridades del niño en el caso concreto, es decir, atento a sus circunstancias personales, psicológicas y sociológicas. Esto se traduce en que los juzgadores deberán realizar un escrutinio estricto de las peculiaridades fácticas como normas de los menores involucrados. Es decir, deberán comprender que el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe de realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos en que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, con las niñas o con los adolescentes, y que sus intereses deben de protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de las normas o bien aplicarlas, y estas inciden sobre los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, es necesario realizar un escrutinio mucho más estricto en relación con las necesidades y la proporcionalidad de las medidas, de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación de los intereses de los menores y la forma en que todos ellos deben de estar armonizados para que dichas medidas sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento. También, el principio de interés superior del menor tiene su significante no solamente en las normas que rigen el derecho sustantivo, sino también en todas aquellas normas procedimentales. Pues para garantizar tales principios, los juzgadores deberán establecer medidas especiales para salvaguardar su debido proceso a la luz de la protección integral de los menores, en concreto, su participación en el proceso en que se dilucidan sus derechos, es decir, tienen derecho y tenemos la obligación de escucharlos dentro de todo el procedimiento jurisdiccional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definitiva, ha establecido los lineamientos que deben observarse para la participación de las niñas y los niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que puedan afectar su esfera jurídica. Y son, primero, para la admisión de la participación o declaración de los menores, el juzgador deberá considerar la edad biológica de los niños, que es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto de su participación dentro de un procedimiento judicial, y si no su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o un criterio propio. Debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho y debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones que las necesarias.
Para preparar la entrevista en la que participan, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable en el procedimiento y sobre su derecho en particular, y que se garantice su participación, que debe ser siempre voluntaria. Para el desahogo de la prueba, para la declaración o para el testimonio del niño, deberá llevarse a cabo en una diligencia seguida de la forma de una entrevista o de una conversación, la cual debe y tiene que cumplir con ciertos requisitos. Es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de la niñez, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, para aclarar los términos de los que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo comprender y continuar la conversación o la entrevista. La plática debe desarrollarse en la medida de lo posible en un lugar en el que no se presente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones. Además de estar presentes, el juzgador y los funcionarios que tomen la decisión durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador, y siempre que el niño lo solicite o que lo estime conveniente para proteger su interés superior, una persona de su confianza, siempre que no se genere un conflicto de intereses. En la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y de los niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o a través del uso y empleo de los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan un registro en audio o video. Los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual deberá recaer en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyos casos debe de analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino y debe de consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles a ellos un conflicto de intereses que pudiera llegar a afectar su salud mental o en general su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia, por lo que no debe de adoptarse alguna determinación que implique un perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro de los procedimientos jurisdiccionales. Voy a platicar brevemente de algunos casos que nos ha tocado ver de cerca con relación a cómo determinar cuál es el mejor interés del niño. El primer caso es un caso interesante que nos parece a nosotros, nos llama la atención. Una familia humilde con convicciones religiosas muy fuertes, muy férreas, con 7 hijos, con un padre desempleado, con una situación económica muy precaria, podríamos decir, con niños en edad escolar, con exigencias muy grandes que viven en alguna zona de la periferia de la ciudad. Estos niños tienen una infancia, podríamos decir, normal, en términos generales, con muchas limitaciones de alimentos, de escuela, de educación, con un padre con problemas de alcoholismo. Y de repente la mujer le dice a su marido que está embarazada. Y la mujer le dice, pues ya hay que evitar, hay que abortar, no hay de otra. Ahorita que tenemos las facilidades por parte del gobierno de la ciudad, debemos interrumpir el embarazo porque si no van a repetir en el bienestar de los otros que tienen. El señor, muy preocupado por la decisión que ha tomado la mujer, le dice, no, abortar no, va contra mis creencias religiosas, esto nos llevaría a una situación crítica y bastante delicada. Voy a ver a una prima que tengo que es maestra de escuela, que tiene dinero. El señor se traslada a las lomas de Chapultepec, pregunta por su prima, y la prima, que viene siendo una especie de tía lejana de los niños,
recibe a este señor y dice, ¿a pedirme trabajo? No. ¿Vienes a pedirme dinero? No. ¿A qué vienes? Vengo a plantearte un problema. Quiero que nos ayudes porque hemos tomado la decisión de interrumpir el embarazo de mi mujer, que ya está grande, entre comillas, tiene 60 y tantos años la mujer, y no podemos resistir un octavo niño que nos traería la desgracia en términos generales para la familia. Además, hay problemas de salud. La señora pues tiene la decisión de interrumpir el embarazo y quiero que nos ayudes a cuidar a los niños mientras se da este fenómeno, etc. Y la señora le dice, bueno, yo asumo los gastos, soy mujer sin hijos, tengo una posición económica adecuada, tengan el niño, yo proveo lo necesario para el mantenimiento y para la vida médica. La señora le dice, la señorita, diríamos, le dice a la señora, ustedes tienen todo mi respaldo, les voy a proporcionar una pensión para que tengas al niño bien, no tienes que trabajar lavando ropa ajena, sino dedicas a cuidarte, es un embarazo de alto riesgo, es necesario que te cuides, yo les voy a dar alimentos, voy a mandar una despensa para que no haya problemas, pero cuando nazca el niño, para que yo lo cuide, y cuando la situación económica de ustedes mejore en términos generales, pues yo les regreso al niño, yo quiero hacer esta obra de caridad que de familia, no hay ningún problema. Yo no tengo hijos, desgraciadamente no los he tenido y creo que esta es una buena oportunidad de hacer una obra buena. El médico, pues ya no es un médico de los servicios de salud del gobierno del Distrito Federal, no es un médico de los servicios de salud federales, seguro social, sino es un médico particular, un ginecólogo que va con el problema del parto y toda la ayuda médica que necesitan. Ella tiene un hospital privado cerca de su casa y decide pagar los gastos necesarios para que el niño esté bien vigilado en cuanto a su desarrollo. Los niños notan que hay un poquito más de abundancia de carácter económico y cuando nace el niño nace en un hospital privado en la zona de Polanco, en el hospital de monjas, con todas las ayudas, Santa Mónica, que se llama, con toda la ayuda material que se necesita. Cuando nace el niño, la madre lo alimenta unos días, da leche, pero la leche no es muy buena, entonces hay una fórmula de las grandes empresas transnacionales que le van a dar leche de fórmula, digamos. Y bueno, el pediatra se encarga de cuidar y cuidar al niño. El niño es una niña la que nace, no es un niño. La niña, la señora se la lleva, vive en su casa, contrata una enfermera para que la cuide, es necesario 2 enfermeras, tiene 2 enfermeras por los turnos de 12 a 12 horas, y la niña empieza a crecer bien, delgadita, muy bonita. La señora la trata como su hija, la señora en un momento determinado decide atenderla bien, las condiciones de vida de la señora son muy generosas, es una casa en las lomas, con cocinera, jardinero, chofer, la niña va al kinder, la tía le enseña francés, la niña aprende a tocar el piano, un universo de vida que no tiene sus hermanos. De momento la tía se olvida un poco de la relación con su primo, una tía, se olvida de la relación con su primo y no vuelve a entrar en contacto, sino pasados muchos años cuando la situación económica de esta persona cambia por algunas circunstancias. Deja de tomar, va a Alcohólicos Anónimos, tiene un problema de alcoholismo muy grande y bueno, pues un día se saca la lotería y recupera su capacidad de trabajo, recupera el empleo y siendo un poco las condiciones económicas de esa familia mejores, pues van a tocarle a la tía y le dicen nos venimos por la niña. Por la niña que no hemos visto, la señora les abre la puerta de su casa, todo es por el interfón y dice, bueno, ¿qué vienen a hacer? Etcétera, etcétera. Se niega. Los padres biológicos de la niña que no habían registrado a la niña, que tenía su constancia de alumbramiento, reclaman hacer a la niña. Es una niña de 7 u 8 años que ha vivido con todas las comunidades del mundo, que va al liceo franco-mexicano, su primer año escolar, que llega con sus
coche y su chofer a la escuela, que tiene una dieta especial por parte de la nutrióloga que la atiende, que tiene sus clases de baile, que va a su gimnasio, que va a sus clases de tenis, y que de repente pues, le dicen que pues, va a ir a su casa. Pues la tía dice, no, esta es mi hija, y la niña se cuelga de las faldas de la tía y le dice, no, mamá, no me dejes ir, todos esos niños que me vienen a ver, pues huelen mal, viven en una casa con una sola habitación, o sea, vive toda la familia, juegan encima unos de otros, hay una gran promiscuidad, no tiene servicio sanitario ni agua potable, en fin, la situación no es nada agradable. La niña piensa que es la peor pesadilla, y el médico que la atiende, su psicólogo dice pues, que tiene un problema de identidad, etc. ¿Qué hacemos con esta niña? Pues no le encontramos nosotros como juzgadores o como abogados el interés superior de la menor. La integramos a su familia original, la mandamos con sus hermanos, en donde no vaya a la escuela, sino va a tener que vender simples para ayudar al mantenimiento de la familia, en donde no tiene su habitación como la tiene con la tía, en donde no va a ir a una escuela privada, ni va a seguir con sus clases de música, ni va a tener su piano, ni va a tener su nada, ni va a tener a su cocinera, y la regresamos a donde pertenece. ¿Qué hacemos? Los hermanitos, pues lógicamente ven con envidia que ella tiene sus propios juguetes, su televisión, pasa algunos días con ellos y ellos están felices porque hasta alberca ahí en la casa de la tía, y la tía, pues encariñada con la niña, no la quiere soltar. Entonces, pues los señores, a través de la Defensoría de Oficio, reclaman la entrega de la niña y demuestran con la constancia de alumbramiento que pues la madre es otra y la tía pues no tiene capacidad para ser la madre, a pesar de que tenga los papeles que consiguió, pues seguramente está único que es fácil conseguir cualquier tipo de documento. Hablamos con la niña, y la niña dice, no, mi mamá es esta, yo no tengo papá, pero mi mamá es esta, y esos señores que vienen a decir que son mis papás, mis hermanos, no los conozco, y me dan miedo porque yo la otra. ¿Dónde está el interés superior de la menor para dejarla en uno o en otro lado? La gente nos dice, no, pues entregan a sus padres biológicos que por una circunstancia económica, una circunstancia política, una circunstancia de crisis natural en nuestro medio, pues ocho niños que ya son familias largas, que tienen 8 o 9 hijos. ¿Qué hacemos con esa niña que ha vivido por lo menos sus primeros años con todas las comodidades con las que puede vivir una gente que podríamos clasificar de clase alta rica, que su universo es muy distinto al universo que espera y la integramos plenamente a esa familia? Podemos sacar a una niña y pasarla como si fuera una botella de un lugar a otro, experimentar a ver si la niña se acopla. ¿Qué hacemos con esa niña? Que no está acostumbrada a comer pues comida contaminada, cocinada bajo ciertas circunstancias, ni tiene esa capacidad para acostarse a dormir en el suelo, en el petate con sus hermanos, a bañarse al aire libre, sin agua caliente, en tina de mármol, etc. ¿Qué hacemos? El interés superior del menor debe prevalecer. No podemos bajo ninguna circunstancia privar a los padres del contacto del menor, pero tampoco podemos obligar a la menor a vivir con quienes no considera que son sus padres. Ella nada más conoce como madre a la tía. A la tía que es maestra de escuela, es la directora de una escuela que tiene una posición económica desahogada porque heredó una casa muy importante y dinero en términos generales, que por ayudar a la menor decide recogerla, quedarse con ella, y que ya a los 7 o 8 años, cuando parte del universo y del mundo de la niña está en un esquema, la regresamos o no la regresamos. Otro caso que nos llamó la atención y nos dejó a nosotros muy consternados, un caso de una mexicana, trabajaba en un circo, el circo va de gira por toda América Latina, viene a Chile, y en Chile la hija del dueño del circo, todos esos familiares en términos generales, por 6 o 8 animales, como gran cosa, encuentra a un descendiente de alemanes que la muchacha lo ve, lo ve simpático, el muchacho se enamora de ella, un poco lo que pasa con Francisca, y cuando se casa
Mario Moreno, con la dueña de la carpa en la que trabajaba, este muchacho pues acepta incorporarse al circo para estar cerca de la muchacha, joven, entre comillas, de 16, 18 años. Los dos se quieren y los dos pues quieren estar cerca. El papá, pues pensando en la mano de obra gratis, pues le dice al muchacho: vente con nosotros y vámonos a viajar y a conocer el mundo. Y el muchacho pues dice: entre ir a la escuela, me toca la preparatoria, que flojera, o irme con esa mujer para conquistarla. Decide dejar todas sus cosas y seguir la ruta del circo. En el trayecto, en la gira que tienen por Sudamérica, este circo, podríamos decir, circo casero, y llega a México ya con 3 hijos de por medio, un producto de esa relación. El señor dueño del circo, cansado, decide vender los animales porque hay toda una legislación en la Ciudad de México para evitar la crueldad de los animales, el oso, el tigre, la cebra, etc. Y decide establecerse en su casa, que queda en la avenida de San Juan de Letrán, en términos generales. Estos jóvenes, estos niños, pues se van con la mamá reclama la palabra de custodia. El chileno de origen alemán decide echar a andar su circo y bueno, le pregunta a su hijo, que es un adolescente casi, pues que no le quiere estar. Pues imagínense a alguien que está acostumbrado a viajar, a vivir entre animales en el sentido retórico del término, de vivir con animales, de que sabe pues, los momentos de la procreación de los animales, que habla casi podríamos decir un excelente alemán. Le dijo, pues de repente le dicen: te quedas en un edificio de la avenida Juárez, en un 5º piso, en esta zona urbana, con tu mamá, porque tu mamá quiere divorciarse de tu papá, y con tu abuelo, que vive en uno de esos edificios que sobrevivió los hijos del 85. Mi papá dice: pues yo sigo mi vida y ya me hice cirquero, heredando el circo que me dejó en cierta medida mi suegro. Pero el muchacho de 14 años entra en crisis, ya a 14 años, entre quedarse con el papá o quedarse con la mamá. La mamá dice: no, pues este niño tiene que seguir estudiando, habla muy bien inglés, habla muy bien alemán, habla muy bien español, conoce literatura más de lo que nosotros pudiéramos pensar, que conoce de geografía, conoce de los astros, sabe cómo guiarse, sabe cómo se llama cada una de las estrellas que se ven de cerca y tiene una visión general de la historia. Y quienes trabajan en este tipo de circos, pues normalmente tienen un apoyo adicional por parte de la SEP para que los hijos puedan, al llegar a una población, adecuar sus conocimientos escolares para que no dejen la escuela, porque ya tienen una educación que podemos decir casi privilegiada, pero que inicie con su papá. Entonces, ¿qué hacemos con un niño que quiere irse con su papá, que quiere estar en el sitio, que tiene sus caballos, que tiene sus animales, y la mamá que reclama que el niño esté con ella? El juez de primera instancia dice: no, los niños tienen que estar con la mamá, a pesar de este muchacho de los 11 y los 14 años sin años. El estira y afloja de quien debe estar. Los hermanos quieren estar con el hermano mayor, pero el hermano mayor ya no quiere estar con ellos, quiere estar con su papá, rondando y viajando por toda la República Mexicana y los caminos de Estados Unidos. ¿Qué hacemos con un muchacho de estos si no lo escuchamos? ¿Qué quiere hacer? Lo sentamos en el asfalto de la Ciudad de México, en donde no puede salir a ciertas horas, en donde se siente totalmente encarcelado y privado de su libertad, cuando lo encerramos en una habitación de un departamento de menos de 60 metros de donde vive 6 personas, o lo dejamos seguir su vida en términos generales. Otro ejemplo de estos en los que tenemos que decir cuál es el interés superior del menor, nos sucedió con un piloto de aviación de esta compañía mexicana que quebró misteriosamente, que en términos generales era la compañía más fuerte, pero por alguna razón inexplicable de aquel administrador de las cargas decide quebrar la empresa poco a poco. Pues este piloto logra jubilarse antes de que quiebre la empresa y se dedica a cuidar a los niños de una señora, una azafata,
que tenía 3 hijos de distintos padres. Entonces él, en Puerto Vallarta, se establece, empieza a criar a los niños, vive 5 o 6 años con ellos, y los niños, pues llega un momento en que lo consideran a él como la figura paterna de los creadores. Imagínense un joven de 14 años, 14 por cumplir 15 años, que le dice a la mamá: no, yo me quedo con este señor, porque este es mi padre, y tú puedes irte con tu novio y puedes llevar a mis hermanas a vivir a la Ciudad de México. Yo no quiero vivir en la Ciudad de México, yo quiero vivir en Puerto Vallarta, me gusta el mar, me gusta salir a pescar, me gusta apoyarme, me gusta hacer ejercicio, pero además quiero vivirme con este señor. La primera impresión que se da cuando la madre viene a México, que finalmente la competencia la toma el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con la Ciudad de México, es decir, pues hay una relación posiblemente en esta mente enferma que tenemos muchos juzgadores, es decir, una relación homosexual entre el padre joven de 40 y tantos años y el niño de casi 15 años. Los dos muy bien parecidos, se llevan muy bien, pero no se aman. Pero cuando hablamos con el menor, es mi padre, yo he vivido 6, 7 años con él, y para mí la imagen del Señor que me ayuda en los deportes, que hacemos deportes juntos, que salimos a correr, que trabajamos en mujeres, y todos nos tomamos una cerveza, que es general, pues quiero vivir con él. Y después dice: ¿qué quieres ir con él? No sé si mi mamá quiere cerrar en el albergue de la oficina, no quiero vivir. Hoy es tan interesante que veo el menor escuchar con qué quiere vivir, y no había esa relación, eso escuchar después que pudiera haber una relación homosexual entre el padre educativo, el padre principio y el muchacho. En la revista el muchacho, la revista, los escritores, los cursos, los ambientes, es una relación de padre a hijo, que lo ve como su padre, que pues odia al Señor por su madre, y es un joven con mucha libertad, pero dice que no hay nada. Y nos cambió por el video de ese digamos, es que tiene menos vivir como son. Este ejemplo